Tras un nuevo veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos a un posible alto el fuego en Gaza, el representante de la resistencia de Hamas en el Líbano reacciona y denuncia la complicidad de Washington en el genocidio israelí en Palestina. Osama Hamdan rechaza la posibilidad de normalizar con la entidad sionista y dice que tarde o temprano el régimen israelí se verá obligado a ceder a las demandas de la resistencia para una tregua. Parte de estas declaraciones y más lo analizamos a continuación acá en Detrás de la Razón. Buena mitad de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Argelia presentó el martes un proyecto de resolución para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza. Tras la jornada, la petición recibió 13 votos a favor, una abstención del Reino Unido y un nuevo veto de Estados Unidos. Se trata de la tercera vez que Washington bloquea una resolución de tal envergadura desde que iniciaron los crímenes de guerra de Israel contra la Franja Palestina. The veto of this draft resolution is not only regrettable after weeks of consultations with every single council member and after endless patience by the State of Palestine, the Arab states, and nearly the entire international community that for months have demanded a ceasefire. It is absolutely reckless and dangerous again. Para países como Rusia, la medida otorga a los sionistas una licencia para matar. Мы стали свидетелями очередной черной страницы в истории Совета Безопасности ООН. Ее вновь написала делегация Соединенных Штатов, которая преследует всю ту же цель – покрывать своего ближайшего ближневосточного союзника и максимально тянуть время, чтобы он смог завершить свои бесчеловечные планы в отношении Газы. Desde Pekín se advirtió que el accionar estadounidense empuja al crimen israelí contra Gaza a una situación aún más peligrosa. Se admitió que el gobierno chino continúa trabajando con la comunidad internacional para presionar al Consejo de Seguridad para que adopte nuevas medidas responsables. El representante de la resistencia de Hamas en el Líbano, Osama Hamdan, denunció desde Teherán la complicidad de Estados Unidos en el genocidio israelí, luego del veto al alto el fuego, y afirmó que Tel Aviv no ha logrado ninguno de sus objetivos tras la invasión militar a Gaza. هؤلاء يعانون من الحصار لا يسمح بإدخال الطعام أو الدواء لهم مطلقا منذ 135 يوما جريحهم يعاني دون علاج حتى يرتقي شهيدا. Cuando ya la cifra de víctimas mortales llega a los 29.313, luego de 138 días de crímenes y limpieza étnica en el enclave sitiado, Hamdan aseguró que seguirá la lucha contra la ocupación israelí. Así entonces el contexto, el panorama lo observábamos allí en el material informativo. Gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, vamos a presentar a nuestros expertos en la materia y daremos paso al análisis. Hoy estará con nosotros Shuruk Dukan, activista palestina, miembro del movimiento Mazar Badil, también coordinadora de la solidaridad con Palestina desde Caracas. Se acompaña en Valencia, Venezuela. Y también nos va a aportar en el análisis Juan Luis González Pérez, analista político, ensayista, escritor, analista internacional desde Cádiz, España.
ya están conectados con nosotros. Vamos a darles la bienvenida rápidamente. Shuruk, gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Hola Dani, muy bien, gracias. Gracias por recibirnos como siempre y también bienvenido al programa, Juan Luis. ¿Qué tal? Hola, encantado de estar aquí como siempre. Yo inicio contigo desde Cádiz, fíjate, varios puntos que analizar. Iniciemos con el veto nuevamente de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un veto a un alto el fuego que se da cuando bien sabemos a nivel mundial se urge poner fin pues al genocidio ante el peligro que representa una invasión terrestre israelí en Rafah y cuando en los últimos días se alejó la posibilidad de un acuerdo de tregua entre las partes. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, Estados Unidos no solamente está vetando todas las resoluciones contra Israel que están buscando la paz, ¿no? Sino que además está chantajeando permanentemente a quien quiere presentarla, amenazándoles con que o se vienen a decir lo que ellos quieren desde un principio o que van a ser rechazadas, ¿no? Y eso es lo que han hecho con el texto argelino de estos días atrás. Estados Unidos continúa haciendo el papel de guardaespaldas de Israel en los organismos internacionales en los que puede, especialmente en la ONU, en el Consejo de Seguridad, incluso en la Asamblea. Pero con ello se está convirtiendo realmente en el cómplice de un genocidio que está siendo juzgado en estos momentos y yo creo que bueno la denuncia se iba a ampliar a los países que estaban colaborando con ese genocidio y esperemos que Biden y los suyos sean procesados por colaboración con este genocidio israelí. Además Biden sabe que se está jugando las elecciones en noviembre, pero es que ni por eso es capaz de pedir un alto el fuego decente, como mucho está preparando una resolución alternativa que diga sí, un alto el fuego temporal y cuando se den las condiciones, o sea, cuando Israel quiera, o sea, que eso no debe ir a ningún lado porque desde luego no quiere decir, no obliga a nada, pero ese camino lo está llevando a una solidaridad internacional enorme, a una solidaridad diplomática, a un enorme descrédito ante el mundo, especialmente ante el sur global, porque no olvidemos que Estados Unidos siempre se presenta como defensores de la democracia, de la libertad y los derechos humanos y ahora mismo son cómplices de un genocidio absolutamente filonazi, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Justamente has mencionado el tema electoral y los intereses de Estados Unidos, Juan Luis, y sobre eso te voy a volver a preguntar, pero ya al final del programa. Antes vamos con Shuruk y fíjate, Shuruk, el veto además se da justo cuando en la Corte Internacional de Justicia iniciaron las audiencias el día lunes para abordar los aspectos legales de la ocupación israelí en territorios palestinos y en un contexto en donde hemos visto que la resistencia en la región, como Yemen, por ejemplo, está propinando golpes de represalia en el Mar Rojo que, bueno, están afectando la economía de la entidad sionista. Entonces, por ello te pregunto, ¿propicio el momento para darle más tiempo a la entidad sionista de que continúe con la limpieza étnica, un veto como este? Claro, por supuesto, Dani. El tema es que Estados Unidos ha dejado, creo que sumamente claro durante todo este tiempo, más de 4 meses, de un genocidio que ha estado siendo visibilizado a través de redes sociales y de los medios de comunicación que han hecho eco, e inclusive de aquellos que lo han censurado, pero que ya no les queda más que demostrar de una u otra forma las noticias del terrible crimen de la hambruna que está atravesando la Franja de Gaza. Y esto no es más que una señal nuevamente para ver si el mundo por fin abre los ojos y se da cuenta de que los Estados Unidos y sus aliados, junto con Israel, por supuesto, lo que están es ampliando un genocidio y llevando a una catástrofe mayor ante esto. Imagínense que un Estado como los Estados Unidos esté vetando constantemente, porque sabemos que no es la primera vez, y más ante esta situación en la Corte Internacional de Justicia, que si bien lamentablemente tampoco es que se tienen muchas quizás expectativas, pues sabemos la situación del jurado, que allí bien maneja los intereses además que están detrás, pero es que es algo sumamente evidente y la demanda que introdujo Sudáfrica fue de las mejores, de hecho, escritas por abogados en el mundo. Fue una demanda muy bien pues atestiguada pues a través de las pruebas, a través de todo el sustento, a través de todo el informe que fue presentado. Fue una de las mejores así descritas por abogados y defensores de derechos humanos, defensores de la legislación internacional en el mundo. Entonces se les cae la careta una vez más.
A ver, continuando con ello y pasando a otros puntos, Juan Luis, en una conferencia en Teherán, el representante de Hamas, Osama Hamdan, afirmó que la ocupación no ha logrado, pues hasta ahora, ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza y ni siquiera ha podido restaurar el prestigio de su ejército. Y fíjate, esto me lleva a preguntarte, los más de 29.000 mártires hasta ahora representan hasta cierto punto, ¿no?, parte de la limpieza étnica, pero los gazatíes vivos siguen allí, en Gaza. El éxodo de este pueblo palestino no se ha ejecutado como ha pretendido Israel. Esto y además, ¿qué más, no?, evidencia los objetivos fallidos de los que habla Hamdan interpretándolo. Bueno, las evidencias de que no han logrado ninguna victoria significativa las operaciones que pusieron en marcha después del 7 de octubre son muchas, yo diría que muchísimas, ¿no? Por un lado, no se ha detenido a los líderes de Hamas en la franja, que además está demostrando que sigue absolutamente activa y presentando cara en toda la franja. Tampoco han logrado devolver con vida a los retenidos por Hamas y por las otras facciones de la resistencia. Es más, incluso se sabe más o menos, se estima que han asesinado a alrededor de 30 de sus propios conciudadanos. También hay que tener en cuenta el elevadísimo número de bajas que llevan en su propio ejército en el Sahel y el secretismo que han impuesto por ley a jugar con esas, o que se barajen esas cifras, incluso con lo que sucedió el 7 de octubre, que ya nos enteraremos que la inmensa mayoría de las bajas, una gran parte de ellas, fueron por fuego amigo, por la doctrina Aníbal, ¿no?, que hemos hablado en alguna ocasión. Por supuesto, también podríamos hablar de la crisis económica, ¿no?, de la rebaja de la calificación de la deuda que han hecho algunos organismos internacionales como Moody's y las supuestas bajas que van a venir a posteriori. El número de colonos huidos a sus países de origen, como casi todos los ciudadanos de ese intencionista tienen doble nacionalidad, han salido por patas cientos de miles de ellos, y también hay una enorme migración interna que está presionando mucho en la cercanía de los frentes de batalla, que no se atreven a volver porque evidentemente la resistencia tanto de Hamas y el resto de facciones y por supuesto la de Hezbollah en el Líbano les hace intentar, que no pueden volver, a pesar, porque no tienen las garantías de seguridad que ellos demandan, ¿no? Y el ejército de Israel es incapaz de devolvérsela. Y por supuesto, otra muestra de debilidad enorme, yo creo que es una de las mayores, que han tenido que pedir ayuda a Estados Unidos, al séptimo de caballería, que vengan a echar ayuda, tanto con vuelos de drones, con dinero, con armas, etcétera, e incluso con el Reino Unido también, a luchar contra los hutíes en una operación que también es un absoluto fracaso, porque a pesar de los bombardeos, los hutíes han demostrado, los yemeníes han demostrado que tienen fuerza para seguir, que no se han afectado prácticamente en nada a sus capacidades, y que están poniendo en jaque a la flota tanto sionistas como la de Estados Unidos y Reino Unido para que no puedan pasar por Bab el-Mandeb y por el estrecho, y por el Mar Rojo en general, ¿no? Fíjate que continuando con esta misma línea, y le cedo el testigo a Shuruk, Hamdan fue claro al decir que la insistencia de la ocupación en cambiar los hechos, pues bajo la amenaza de la presión militar, no afectará la posición de la resistencia. Shuruk, estas amenazas, te pregunto, de Israel, no han logrado efectivamente, a la luz de los hechos, que la resistencia y el pueblo palestino desista, pero la interrogante sería ese continuo respaldo de Occidente que le da de alguna manera, o le está dando de alguna manera, más oxígeno a la entidad sionista. ¿Cómo crees que puede influir en la resistencia y el pueblo, que siguen viviendo un castigo colectivo y que no se sabe en qué momento se va a acabar? Sí, bueno, bien, por un lado, como lo decía, están empujando a un genocidio mayor bajo la complicidad de Occidente y todo, pues, el silencio de los gobernantes o del poder hegemónico mundial ante un grave genocidio que estamos presenciando en pleno siglo XXI. Sin embargo, definitivamente el pueblo palestino está resistiendo, y eso lo vemos a diario también a través de las noticias, de las cuentas en las redes sociales de los mismos gazatíes ahí dentro, que pese al horror ellos han insistido que van a permanecer en sus tierras, o la gran mayoría. Pues bueno, es difícil, ¿no?, juzgar la situación que cada familia o que cada gazatí está enfrentando bajo este horror. Insisto en un panorama positivo, en el derecho a la resistencia de todo un pueblo palestino, y en el hecho de también en la responsabilidad o el rol que jugamos todos
como activistas, bien sea como abogados, como periodistas, como defensores de derechos humanos, como comunidad, en fin, como pueblos del mundo, sobre todo, es un llamado a que continúen en las calles visibilizando y buscando además todo tipo de estrategias y acciones realmente contundentes que le pongan fin al genocidio en Palestina, un alto al fuego como principio, pero un fin al régimen colonial sionista, un fin a la ocupación y al colonialismo que debe quedar claro, no se debe repetir y que lamentablemente el pueblo palestino está pagando muy caro. Fíjate, Juan Luis, que después de 138 días, para ser más exactos, desde que inició el genocidio, la situación de la resistencia es mejor de lo que imaginan. Esto lo reveló Hamdan desde acá, desde Teherán. A la luz de los hechos, te pregunto, ¿ha subestimado Tel Aviv, Estados Unidos, Reino Unido a esa resistencia o están bien claros en el rol de ese eje en lo que sería la balanza de fuerzas e influencia regional? ¿Cómo lo consideras? Creo que una muestra de la debilidad de Occidente es que ha tendido siempre a minusvalorar a sus enemigos. Lo han hecho incluso, lo hemos visto hace nada, ¿no? Con Rusia. Fijaros cómo está la cosa en Ucrania, ¿no? Con la derrota que ha sufrido toda la OTAN. Y algo parecido ha sucedido en este momento con todo el frente de la resistencia y muy concretamente con Hamás, ¿no? Para empezar, parece ser que tenían ciertas informaciones de inteligencia de que algo podía suceder el 7 de octubre, pero es que por mucho que tuvieran esos datos, no creían que jamás podía hacer lo que hizo, ¿no? Y de la forma tan espectacular que hizo en esa victoria absoluta del 7 de octubre, ¿no? Por ejemplo, han dicho muchísimas veces en las redes que la red de túneles que tiene Hamás tendida y la resistencia tendida en Gaza es 4 o 5 veces mayor de lo que ellos habían sopesado inicialmente, y por eso la resistencia sigue funcionando y sigue sin haber detenido a ningún líder importante del Hamás, ¿no? Otro ejemplo clarísimo podía ser los Al-Yassin 105, ¿no? Era un arma casera, supuestamente antitanque, pero que jamás tampoco pensarían que están destruyendo al tanque más protegido del mundo, ¿no? Como era Merkava 4. El Merkava, sí. Y bueno, sí, como decía antes también, los hutíes a los Estados Unidos dijeron ayer un alto comandante naval que se estaban enfrentando al desafío más grande que han tenido después de la Segunda Guerra Mundial, y contra una simple facción de un pedazo importante, eso sí, de Yemen, pero que una facción de Yemen esté poniendo en jaque a la mayor flota imperial del mundo, desde luego, efectivamente, los han valorado, y ese puede ser el principio de su declive y el principio incluso de su final, ¿eh? Bastante clara esa interpretación. Pasando a otros puntos, ya en la recta final del programa, Shuruk, el representante de Hamás, también señaló que los medios de comunicación sin duda han desempeñado un papel clave durante el genocidio. ¿Qué cuota darles, y tú como activista además, qué cuota darles hoy por hoy a los medios en el panorama de hoy en Gaza y en la región, cuando vamos a recordar más de 120 periodistas y profesionales de la prensa han sido asesinados cubriendo estas atrocidades en la Franja y la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, porque antes de esa fecha muchos más ya lo habían sido cercenados? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, por supuesto que es fundamental, totalmente. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante y lo siguen jugando, por supuesto, porque han acercado al mundo entero. De hecho, los ciudadanos del mundo, los pueblos, los activistas del mundo han empatizado con el sufrimiento del pueblo palestino, han visto de cerca, inclusive han contactado con personas mismas en la Franja de Gaza, bien periodistas, activistas o cualquier persona común, civil común en la Franja de Gaza, que les ha permitido pues quizás vivir en tiempo real un genocidio, ¿no? Desde la distancia, pero poder compenetrarse y además conocer la realidad en personas que ellos han estado transmitiendo, pese a todo este horror, pese a la censura y pese también a los crímenes y a los asesinatos a periodistas, como bien decías. De hecho, creo que son ya más de 130 periodistas asesinados en la Franja de Gaza, lo cual claramente ha buscado Israel silenciar una vez más la voz del pueblo palestino. Los medios de comunicación que son aliados al sionismo, sabemos que de una u otra forma también, repito, no han tenido que de una u otra forma visibilizar, aunque a su modo, aunque siempre jugando quizás a
un rol un poco pro-sionista, pero un impacto importante. Sin embargo, creo que tras 4 meses de este genocidio, algunos medios se han, no sé si descansado o justamente ha sido una estrategia de silenciar y de menoscabar ya el tema del genocidio en Palestina, cuando sabemos que tras todo este tiempo lo que se ha hecho es agravado. Además, vemos las constantes y recientes declaraciones también de las prohibiciones cuando ya está cerca el mes sagrado de Ramadán, como pretenden prohibir a los palestinos el ingreso a la mezquita de Al-Aqsa, entre otros asesinatos, secuestros, la situación en Cisjordania. Pero bueno, sin duda es fundamental y nuestro llamado es a que no silencien y a que todos los periodistas se sumen además por sus colegas y eleven la voz por que se coloque fin a este genocidio. Vale la pena también destacar en ese sentido que bastantes matrices falsas o fake news han podido ser derribadas desde ese 7 de octubre y bueno, allí el público se ha dado cuenta poco a poco. Juan Luis, ya estamos para las reflexiones finales y fíjate, vuelvo de alguna manera a lo que planteabas en la primera respuesta del programa, pero te lo consulto en 2 puntos. Uno, ¿Netanyahu se sigue ajustando al genocidio o se seguirá ajustando al genocidio como herramienta de supervivencia política? ¿Cómo ves en ese aspecto de ese actor? Y además, estando en un año electoral para Estados Unidos, ¿cómo crees que Washington calibre los hechos o hasta qué punto, qué momento, en base a esos intereses electorales que pudieran tener? Mira, la grandísima prueba de que no han logrado nada, que Netanyahu no ha logrado nada en todo este tiempo, más que provocar un genocidio de niños y de mujeres, es que está diciendo por todos los sitios donde se le pregunta que si no inicia una operación en Rafah, ha perdido la guerra. Entonces, lo que se supone es que por ahora, con todo lo que han hecho, han perdido esa guerra, porque si tienen que buscar la victoria al final es porque de momento, desde luego, no lo han hecho, ¿no? En cuanto bueno, y luego sabemos, ¿no?, que el calendario electoral que tiene Netanyahu por delante supone que en el momento en que frene la guerra, probablemente haya nuevas elecciones y este hombre acabe en la cárcel si no lo sacan rápidamente y lo mandan a Estados Unidos, donde seguramente lo protegerán bien, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo creo que Biden está midiendo de manera absolutamente cuidadosa los impactos de su política de apoyo incondicional a Israel, ¿no? Él sabe que ya ha perdido el voto de los árabes, ha perdido el voto de los musulmanes, posiblemente también de mucha parte de los inmigrantes y por supuesto también de la juventud, donde más de los jóvenes entre 18 y 25 años están diciendo que el Estado de Israel debe desaparecer y que están absolutamente de mano de Hamás y de la resistencia. Pero bueno, por eso es lo que está haciendo de momento es jugar, defendiendo a Israel a capa y espada, con hechos concretos, enviando armas, dinero, apoyo diplomático, y por otro lado está jugando al teatrillo de declaraciones públicas diciendo que no están de acuerdo, que lo han llamado imbécil al teléfono 3 veces y que no están de acuerdo en nada y que las relaciones personales se han deteriorado, pero eso no deja de ser más que un teatro, ¿no? La clave ahora mismo va a estar en Rafah. Estados Unidos ha dicho que incluso quiere meter una resolución en su resolución alternativa a la ONU, pero por otro lado está diciendo que bueno, que si presentan un plan de evacuación de la población de los 1,5 millones casi de personas que hay allí, pues entonces, en fin, ya no sancionaría o no atacaría a Israel, ¿no?, en el terreno, vamos a llamarle, político. Pero también ha dicho que bueno, que si de todas formas entran en Rafah a sangre y fuego, tampoco le van a dejar de mandar armas. En fin, esto es jugando, no me hagas caso de lo que yo digo, sino que hago, ¿no? Y eso es a lo que está jugando Biden. Y dentro de todo, bueno, bastante cuestionable que en ese juego, como tú dices, en ese teatrillo, sigan pagando vidas humanas inocentes, niños, mujeres y civiles. Así las cosas, el tiempo se nos agotó. Les agradezco enormemente, Shuruk, y también a ti, Juan Luis, por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien ambos. A ver, nos despedimos por acá, así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que Osama Hamdan aseguró que el pueblo palestino se mantiene firme y agregó que la resistencia es un actor importante en la configuración del futuro. Mañana vamos a seguir de alguna manera con el mismo tema, pero vamos a estar poniendo foco en las reacciones internacionales a ese veto ante el Consejo de Seguridad de Estados Unidos a la resolución de cese al fuego en Gaza. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana con mucho más en Hispan TV.